Seguimos en la región, esta vez en Colombia, donde en tan solo 48 horas fueron asesinados 5 líderes sociales y comunales. En Nariño, departamento ubicado al sureste de Colombia, un grupo de sicarios acabaron con la vida de Margarita Estupiñán, de 54 años. Era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recreo, en Nariño. En Cáceres, Antioquia, al noroccidente de Colombia, fue asesinada Ana María Cortés, de 46 años, quien fue coordinadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Bajo Cauca. En Tolima, en el centro de Colombia, un hombre le disparó a Ancísar Cifuentes, un líder de 44 años que ayudaba a víctimas del conflicto. Santa Felicinda Santa María, de 43 años y presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Virgen del Carmen, en Chocó, al noroccidente de Colombia, también fue asesinada. Y en Palmar de Varela, Atlántico, Luis Barrios, líder comunal de 55 años, fue asesinado en su casa. Nuestra cadena aliada Noticias RCN preparó el siguiente informe. Ancísar Cifuentes tuvo que desplazarse con su familia hace 3 años de su casa en la vereda Calarma, en Chaparral, Tolima, por amenazas. Pero había regresado porque el programa de restitución de tierras le entregó 9 hectáreas y las quería cultivar. Eso está confirmado, le hicieron una restitución de una tierra, de algo así de 8 o 9 hectáreas. De lo cual estaba trabajando allí en su área. Ancísar empezó a cultivar de nuevo y a gestionar proyectos productivos para las familias de la zona. Fue nombrado como líder comunal de familias de nuestra tierra. El líder era una persona muy reconocida en la zona, ya tenía unas amenazas. Un sicario le disparó cuando se desplazaba en moto en Chaparral a su vereda. Entre las hipótesis que manejan las autoridades, no descartan el hurto del vehículo sea el móvil de este asesinato. Nosotros seguimos manejando el hilo conductor hacia el robo de la motocicleta. Las exequias de Ancísar Cifuentes se realizarán en el municipio de Chaparral. Para analizar este tema nos acompaña aquí en nuestros estudios Jairo Librero, analista permanente de NTN24. Jairo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Joely, muchas gracias. Perfiles totalmente diferentes, pero al final son líderes sociales. ¿Cómo explicar este fenómeno? Yo creo que hay 2 o 3 explicaciones interesantes. La primera de ellas es que esto es una crónica de muerte anunciada. Hay que tener en cuenta que de tiempo atrás, quizás mucho antes de tener una fecha cierta sobre la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, estaba claro que uno de los temas más delicados del posconflicto era la seguridad de los principales líderes o líderes que estaban en situación de riesgo por su oficio en seguridad, en liderazgo social, derechos humanos, restitución de tierras. Todo indica que, como primera explicación, el gobierno no diseñó los suficientes mecanismos para garantizar que estas personas en riesgo tuvieran garantías de seguridad. Una segunda explicación que me parece a mí también entendible y que vale la pena discutir es la cantidad de intereses ilícitos que se mueven alrededor de la posesión de la tierra. Hay un sector muy importante, algunos lo denominan como la ultraderecha, pero yo creo que es descalificar utilizar ese tipo. Yo creo que son personas propietarias de la tierra que están interesados a toda costa en matar a cualquier persona con tal de garantizar que la titularidad, los actos ilícitos y las producciones legales que se puedan realizar ahí se mantengan durante mucho tiempo, por un motivo muy sencillo, porque son conscientes de la incapacidad que tiene la Fiscalía colombiana y los jueces colombianos de judicializar, investigar y sancionar penalmente. Y la tercera explicación, que yo no creo mucho en ella, pero también nos permite un debate, gira en torno de que algunos sectores ilegales vinculados con lo que antes se denominaba el paramilitarismo y que hoy siguen la senda de esas actividades criminales, se sienten fuertes, creen que el cambio de gobierno muy seguramente va a tener un comportamiento completamente diferente, van a ser más benignos con ellos y ellos van a tener las manos libres para actuar. Yo creo que este cóctel de 3 explicaciones quizá nos permite entender un poco esta difícil situación. Mira, ayer conversábamos con Diego Aguilar, el alcalde de Argelia, el municipio de Cauca, en Colombia, y él manifestaba su temor por el aumento de la violencia en la región y decía que tenía miedo. Vamos a escucharlo. La verdad es que en muchos casos me siento solo, siento que estoy generando gobernabilidad, cumpliendo mis funciones como alcalde. Y en un sitio tan complejo, con tantos problemas como Argelia, eso implica riesgos. Es necesario que el Estado haga más presencia, se necesita mayor inversión social,
se necesita que los funcionarios del orden nacional permanezcan allá en el territorio y que se dispongan a generar diálogo y de esa manera logremos que entre sociedad civil e institucionalidad podamos salir adelante y lograr que el gran problema que tenemos, que son los cultivos ilícitos, queden atrás. El posconflicto rebasó la situación porque él es un alcalde y dice que se siente solo y que tiene miedo. De hecho, le ves la cara y no sabe cómo enfrentar esta situación, a pesar de que el gobierno lo ha acompañado, por lo menos en el acuerdo escrito. No, yo creo que hay un proceso de acompañamiento, pero sin lugar a dudas no hubo una hoja de ruta lo suficientemente bien elaborada, bien preparada en temas de seguridad para garantizar que situaciones como las que se viven en Argelia y en muchos municipios del país, porque esto no está aislado en el departamento del Cauca, no se diera con este impacto. Hay que tener en cuenta que han perdido la vida, dice el país de España, con base en cifras que recaudó de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno Nacional, cada tercer día muere un líder social de tierras, de derechos humanos o de cualquier otro liderazgo. Yo creo que el gobierno no se preparó para ese tema. La otra pregunta es, el nuevo gobierno ya tendrá un diseño para poder intervenir, porque el alcalde tiene razón, se requiere una presencia mucho más fuerte, no solamente de las agencias que representan la fuerza pública, una presencia social, todo el mundo lo sabe, mayor inversión, pero yo creo que todavía eso no va a solucionar estos problemas. Se requiere una intervención de mucho más aliento, una presencia efectiva de todas las entidades del Estado para garantizar control territorial, pero relacionamiento social. Joely, mire, de las denuncias que se conocen, hay algo que está claro, la información no fluye. Todo el mundo sabe, o las poblaciones en riesgo saben quiénes son las personas que los amenazan, por dónde se mueven, cuáles son las rutas ilícitas, de qué manera se arman, cuáles son sus socios ilegales, pero nadie cuenta. Y nadie cuenta porque hay miedo, porque no hay forma de proteger a testigos, porque la gente sabe que se filtra la información, porque el nivel de corrupción es muy grande. Aquí nos toca reconstruir el Estado a nivel local. Una cosa es la disputa territorial de disidencias de las FARC, el ELN, el narcotráfico, pero ¿por qué representan una amenaza a los líderes sociales? ¿Por qué los atacan? ¿Cuál sería el mensaje con la muerte de ellos? Dos mensajes que son muy importantes. El primero, demostrar que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de personas aun cuando se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad o de riesgo extraordinario o extremo. Ese es un mensaje devastador, porque no solamente le confirma a las personas o a las comunidades que conocen a ese líder que ellos nunca van a ser protegidos, que si no es capaz el Estado de proteger a los líderes, mucho menos a ellos, por eso guardan silencio. Y además que el efecto que tiene en materia de eco mediático por cuenta de la cadena sucesiva de muertes de líderes termina generando una situación de miedo que contempla todo el país. Y la segunda razón, existe interés en garantizar la propiedad, la titularidad o por lo menos la posesión de ciertos territorios en sitios que son estratégicos para el intercambio de drogas, dinero y armas. Si tú te das cuenta, los 10 municipios con mayores problemas en estos momentos en el país de muerte de líderes sociales son los 10 municipios donde mayores cultivos ilícitos existen, acompañados de temas de minería ilegal. La posesión de la tierra para rentas ilegales es la clave de todo este tema. ¿Cuáles serían las claves en estos ajustes que podría hacer el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, sin hacer trizas los acuerdos? ¿Cuáles sí serían esos ajustes para garantizar la seguridad de estos líderes sociales y de la gente que vive en realidad en esas zonas? Joely, pues yo creo que esa es la pregunta del millón, pero hay por lo menos consenso en 3 temas que son vitales. El primero de ellos es la voluntad política. Aquí hay que tener en cuenta que la seguridad no solamente se garantiza con un chaleco antibalas o con un carro blindado en situaciones críticas. Hay que tener en cuenta que se requiere voluntad política, un gobierno que esté en capacidad no solamente de descalificar a cualquier actor que pretenda ejercer actos de violencia, más aún cuando estos ya se han materializado, se requiere voluntad política para señalar quiénes son y para llevarlos ante la justicia. En segundo lugar, un tema que se ha trabajado mucho en el país y que lamentablemente durante los últimos 8 años no ha sido objeto de un trabajo profundo. Se requiere crear capacidad instalada en las instituciones del Estado unificada para poder luchar contra estos actores violentos. Si tú miras el mapa de los actores estatales que están involucrados en este tema, encontrarás que estamos hablando de aproximadamente unas 12 a 18 agencias. La gran mayoría de esas agencias no tienen trabajo de coordinación, la policía va por un lado, la fiscalía va por el otro, hay una antigua dirección de estupefacientes que nunca funcionó, está en proceso de liquidación, pero todavía existe un Consejo Nacional de Estupefacientes que no funciona, también hay funciones en el Ministerio de Salud y en una cantidad de agencias. Se requiere un solo tema.
Le agradezco a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias.